seta de vida. Son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra. Eres mi roca y mi alma anclada está en la fe. Dios le bendiga a todos. Feliz domingo, feliz comienzo de semana. Un abrazo para cada uno de ustedes. Qué alegría verles. Si puede, saluda al que tiene cerca. Dele la bienvenida si no le ha saludado. Aprovecho de saludar a nuestros amigos que están conectados en nuestros salones y también los que se conectan por nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Bueno, hoy vamos a continuar en nuestra serie expositiva del Evangelio según San Juan. Ya vamos por el capítulo 20. Y este capítulo tan precioso nos habla de los distintos pasajes de cuando Jesús resucitó. Y hay uno bien específico que vamos a estar meditando en esta mañana. Pero mientras preparaba el mensaje o preparando el mensaje, meditaba de que la fe, hermanos, nuestra fe, la fe en Dios, la fe en Cristo, no es una fe ciega. Es una fe verdadera. Es una fe informada y razonada. Nosotros hemos escuchado, por ejemplo, en Hebreos 11, la definición de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero a veces hay personas que pudieran llegar a pensar que la fe es como, no sé, dar un salto a la nada, pero no es así. La fe bíblica no es así. La fe en Dios o en Cristo no es una fe ciega. Por el contrario, como decían los reformadores, es una fe informada y razonada. Aunque sabemos que la fe trasciende la razón y sabemos que también la fe es un regalo de Dios. Que nosotros podamos conocer a Dios es un regalo, es un don de Dios. A ustedes se les ha concedido, dice la Escritura, no solo el creer, sino también hasta padecer por causa de Cristo. El creer ya por sí solo es un don de Dios. Y hay muchas evidencias bíblicas e históricas y de distintas ramas que nos hablan de la validez de nuestra fe. Es más, de eso se encarga también de estudiar la apologética, que tiene que ver con la defensa de nuestra fe. Es más, la misma palabra del Señor nos insta que debemos estar preparados con mansedumbre de todo aquel que demande de la razón de la esperanza que hay en nosotros. Es decir, que debemos prepararnos para que cuando alguien venga a increparnos con cualquier pregunta, nosotros podamos dar una respuesta verdadera de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Muchos ignoran que también historiadores romanos y judíos como Tácito, Suetonio, Flavio Josefo, sin ser cristianos, ellos escribieron acerca de Jesús, de su crucifixión, y que había sido hecho o llevado a cabo cuando gobernaba, por ejemplo, Poncio Pilato. Es decir, que hay muchas evidencias de cuando Jesús estuvo con nosotros aquí en la tierra. Y no logramos percibir y percatarnos en asombro de que el gran y eterno Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Es más, nuestra fe es una fe tan sólida que hay tantas profecías, hermanos, tantas profecías que anunciaban la venida de Cristo. Hay más de 60 profecías directas
y más de 260 ramificaciones. Pero, por ejemplo, en este libro de Josh McDowell, titulado Evidencias que exigen veredicto, muestran un dato interesante que habla de que si solo 8 de esas 60 más 260, pero solo 8 se buscara comprender que se cumple en otra persona que no fuera Jesús, ¿cuáles serían las probabilidades? ¿Y sabe cuáles son las probabilidades? Una, una, y la cifra asciende, escuche bien, a 1 por 10 a la potencia 17. 1 elevado a la potencia 17. ¿Qué número sería eso? Bueno, un 1 con 17 ceros. ¿Y sabes cómo se lee ese número? 100.000 billones, no millones, billones. Es decir, que la probabilidad de que solo 8 de las profecías que se cumplieron en Cristo se cumpla en otra persona es una entre 100.000 billones de probabilidad. Hermanos, cuán grande es nuestro Dios. Y de esto vamos a seguir meditando en esta mañana para que nuestra fe cada día sea una fe más fuerte y firme en nuestro Rey. Para ello quiero que me acompañen a leer Juan capítulo 20, versículo del 24 al 31. Perdón, Juan capítulo 20, del 24 al 31. Pero Tomás, uno de los 12, si se acuerdan de Tomás, ¿verdad? Cuando usted escucha de Tomás, ¿a qué se acuerda? ¿A qué lo relaciona? Ver para creer. Etiquetamos rápido, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos un poquito de Tomás. Es decir, que aquí hay un Tomás Marcel, o Tomás Johnny, o Tomás Javier, o unas cuantas Tomasas también. Dice que Tomás era uno de los 12. Es más, era llamado el Dídimo. Perdón, hermanos. Tengo algo por aquí que, bueno. Uf. Es más, ¿saben qué significa Dídimo? Tomás llamado el Dídimo. Dídimo significa el gemelo, porque Tomás era mellizo. ¿Y saben quién era el gemelo de Tomás? No, yo tampoco lo sé realmente. La Biblia no lo dice, pero sabemos que era gemelo. Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, es decir, gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Sigamos leyendo. Versículo 25. Y le dijeron, pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Él le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré, dice Tomás. Versículo 26. 8 días después, la Biblia es muy clara, las apariciones de Cristo siempre fueron el primer día de la semana, el domingo. Por eso, la iglesia ahora se reúne el primer día de la semana. Ese es el día de nuestra convocatoria, de nuestra santa convocatoria. Para el pueblo judío era el Shabbat, que era precisamente el día de reposo de ellos. Ahora, cuando vemos a partir de la resurrección de Cristo, la iglesia le da una preeminencia al primer día de la semana. Jesús apareció primero a los otros discípulos y luego 8 días después, es decir, porque ellos cuentan el día presente, por ejemplo, hoy sería 1, mañana 12, así, es decir, el siguiente domingo aparece y estaban otra vez sus discípulos, pero esta vez sí estaba Tomás. La semana anterior Tomás no estaba.
Y llegó Jesús estando con las puertas cerradas. Los discípulos estaban con las puertas cerradas por la persecución de los judíos. Y se puso en medio de ellos. Nada impide, nada es una limitante para nuestro Dios Todopoderoso. Y se puso en medio de ellos, y como les dijo Jesús, paz sea a ustedes. Versículo 27. Luego le dijo a Tomás, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Es decir, le recordó y le replicó con las palabras exactas que Tomás había dicho. Es decir, Jesús escuchó completamente, perfectamente las palabras de Tomás, porque sabemos que nuestro Jesús es también verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Todo lo sabe, todo lo conoce, nada le es oculto. Y le dice Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Sigamos leyendo. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Versículo 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero mira lo que dice Juan luego, versículo 31. Pero estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy quiero compartir una reflexión que lleva como título, de la duda, a ver si la tenemos por allí, de la duda a la fe en Cristo. Hermanos, como se lo dije al inicio, yo creo que todos en alguna medida hemos sido como Tomás. John MacArthur, que hace poco partió a la presencia de nuestro Dios, dijo algunas palabras de Tomás, del Dídimo, del gemelo. Dice Tomás, vemos que en algunos pasajes se muestra de una forma pesimista. Por ejemplo, en Juan 11, cuando Jesús dijo, Lázaro duerme, y los discípulos dijeron, bueno, si Lázaro duerme, entonces sanará. Pero Jesús decía esto era que ya había muerto, y ellos pensaron que hablaba de dormir. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes, le dice a los discípulos, de no haber estado allí para que crean. Mas vamos a él. Entonces Tomás, en ese momento, el Dídimo, el gemelo, le dijo a los condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vamos pues también para que nos maten a todos. Podemos notar allí que por una parte era algo pesimista, pero también era valeroso, porque no cualquiera está dispuesto a ir a morir por causa de su Señor. Dice MacArthur que también tenía actitudes melancólicas con la tendencia extraña de encontrar el puntito negro a la hoja blanca. ¿Conoces a alguien así? Que vea el vaso muchas veces medio vacío. Pero MacArthur dice, pero era un creyente que amaba a Jesús, aunque manifestaba sus luchas. En Juan 14, Jesús dijo, que no se turbe vuestra alma, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuese así yo no se los hubiera dicho. Voy a preparar morada para ustedes. Ustedes saben a dónde yo voy. Y cuando dijo eso, Tomás dice, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues entonces sabremos el camino? Y Jesús dijo, yo soy el camino, y yo soy la verdad,
y yo soy la vida. Es decir, Tomás manifestó preguntas legítimas. Y yo creo que una de las cosas que Dios en mi vida ha usado para que yo le conozca y crezca cada día en su gracia es que Él ha puesto muchas preguntas en mí desde que era niño y que he estado siempre en esas preguntas pidiéndole a Dios que yo quiero conocerlo más y apreciarlo más. No me refiero a preguntas necias, aunque estoy seguro que debo haber tenido muchas también. Pero sí me refiero a preguntas de que de verdad quiero conocerlo más y vivir fielmente para el Señor. Pero, ¿cuántas veces también has tenido duda en tu fe? ¿O has tenido preguntas? Existen dudas, también dudas por causa de la tristeza, momentos donde tu fe pareciera debilitarse. Normalmente nos sucede eso cuando las cosas no salen como nosotros las habíamos planeados. O por ejemplo, imagínate que te dan una noticia que un ser querido que tú jamás te habías imaginado de un momento a otro parte de este mundo. Cualquiera en ese momento, su fe puede sentir que se desborona y hacerse la pregunta, ¿por qué me pasa esto? Pero oro para que cada día tengas una fe firme y verdadera en el Señor. Algo que me impacta de la vida de Job, solo un paréntesis, y que quiero traer a colación una frase de Tim Keller que me encanta esa frase. Tim Keller dice, Job nunca conoció por qué sufrió. Job nunca supo por qué pasó lo que pasó. Tú y yo sí lo sabemos, porque tenemos el libro de Job. Pero Job nunca supo por qué pasó lo que pasó, por qué sufrió de un momento a otro la pérdida de su familia, de sus hijos, sus bienes, todo lo que tenía, sus animales, su propia salud y hasta su esposa, su respeto cuando le dice, maldice a tu Dios y muérete. Pero en Job 42:1 no hubo necesidad de saber qué fue lo que pasó. Él conoció a Dios y para él eso fue suficiente. Porque en Job 42:1 dice, yo sé que tú todo lo puedes, Señor, y que no hay nada que tú puedas realizar. ¿Quién soy yo, dice Job, para dudar de la providencia divina, mostrando así mi ignorancia? Yo estaba hablando cosas que no entiendo, cosas tan maravillosas que no logro comprender. Tú me dijiste, escucha que quiero hablarte, respóndeme a estas preguntas. Ahora comprendo que de a oídas te había oído, pero ahora te conozco, Señor, y te veo con mis propios ojos. Por eso me retracto arrepentido, sentado en el polvo y en la ceniza. Job no tuvo necesidad de saber qué fue lo que pasó. Conoció al Dios soberano y para él eso fue suficiente. Oro para que confíes y descanses en la buena y soberana voluntad de nuestro buen Dios. ¡Gloria a Dios! Por eso, hermanos, yo quiero abogar en esta mañana un poco por Tomás, porque creo que todos nosotros en alguna medida hemos sido como Tomás. Por eso dije al principio, a lo mejor a veces me parezco a Tomás, parezco Tomás Marcel, porque también a veces he manifestado actitudes pesimistas o de duda. Por eso quiero invitarte a que sigas creciendo en el Señor. Hermanos, quiero que meditemos primero por qué Tomás, es más, debemos entender que Tomás no fue el único que dudó al principio, porque a veces podemos juzgar anticipadamente. Mire lo que dice Marcos 16:9. Es más, Tomás no fue el único que dudó. Ya se van a dar cuenta al igual que yo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, ¿qué día fue? El primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había salido 7 demonios. Versículo 10.
Perdón, 10. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él. ¿Cómo estaban ellos? Tristes y llorando. 11. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué pasó con ellos? No le creyeron. Es decir, que Tomás no es el único. La pregunta es, ¿por qué Tomás aparece allí? Bueno, volvamos a Juan, capítulo 20, pero desde el versículo 19. Resulta que Jesús había aparecido una semana antes. Lo habíamos leído. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿qué día? El primero de la semana. ¿Y cuál es el día de hoy? El primero de la semana. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿por qué tenían la puerta cerrada? Por miedo a los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz para ustedes. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Versículo 21. Entonces Jesús le dijo, paz a ustedes, como me envió el Padre, así también yo les envío. Y ahí vemos cómo el Señor le da de su Espíritu Santo, versículo 22, soplando sobre ellos. Versículo 23. Y quienes ustedes les remitan los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Dónde estaba Tomás? ¿Quieren saber dónde estaban Tomás? No lo sabemos. No lo sabemos, no lo dice el texto, no sabemos dónde estaba Tomás. Pero el hecho de que no lo sepamos, creo que implícitamente hay una advertencia. Implícitamente hay una advertencia. Y la advertencia es que Tomás lo que se perdió aquel día. Y creo que hay mucho de lo que podemos perdernos cuando no nos congregamos. Yo creo profundamente que congregarse tiene un altísimo sentido de peso. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 25. Vamos a leerlo. Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos, es una exhortación apostólica, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando ven que aquel día se acerca. ¿Qué? O sea, es grande lo que se perdió Tomás por no haber estado ese día congregado. Antiguamente las iglesias en la parte de afuera tenían en las iglesias un reloj para que cuando la gente llegara se diera cuenta que hoy estaba llegando a la iglesia. A la iglesia, es decir, a la asamblea. Hoy en día los relojes parece que están dentro de las iglesias para que la gente vea cuánto falta para irse. Paradójicamente. Antes las iglesias, cuando no había servicio eléctrico y de noches era con lámparas, habían costumbres, por ejemplo, donde cada hermano tenía que llevar una lámpara, es decir, una vela o con algún combustible para que se mantuviera encendida y colocarla cerca de donde él estaba sentado para poder alumbrar y ver la palabra. Ahora imagínense que aquellos hermanos no hayan ido ese día. Había una parte de aquel recinto que estaba a oscuras. Y yo creo que de una u otra forma eso pasa cuando nos reunimos y hay hermanos que son iglesia, que son verdaderos hermanos de la fe y que no se congregan. No, hermano, esto no es algo pequeño, porque la idea de la iglesia ha estado presente a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Vemos la iglesia desde el momento que Adán adora a Dios en el huerto, el cual era su santuario. Luego vemos
cómo a través de Moisés se erige un tabernáculo, luego el templo, Dios establece un santuario y en Levítico aparece todas las maneras y la forma como debían adorar a Dios, establecidas por Dios. Y había una santa convocatoria, una santa asamblea que nadie podía faltar. Además, habían fiestas judías donde irrestrictamente nadie podía faltar. Era insoslayable. Nadie podía faltar allí. Estaba prohibido. La Pascua, por ejemplo, estaba prohibido que alguien faltara. Y cada domingo, primer día de la semana, es una santa convocatoria, el cual nadie debería faltar. Pero hoy en día, seamos sinceros, creo que por cualquier situación menor, muchos faltan a la iglesia. Ay, es que como que iba a llover un poquito. No, es que hoy es que me llegue el agua. Ay, es que pastor, tuve que ir a hacer mercado. Y mire, hermano, nosotros pudiéramos ponderar muchísimas excusas, pero realmente para ti es una prioridad reunirte para adorar a tu buen y digno Dios. Es un mandato. Todo verdadero cristiano, ojo, todo verdadero cristiano desea congregarse. No estoy diciendo que todo el que se congrega sea cristiano, pero todo el que sea cristiano desea congregarse. Todo el que es cristiano ama a la iglesia, ama a los hermanos. Es más, amar a la iglesia es amar a Cristo. Honrar a la iglesia es honrar a Cristo. Atacar a la iglesia es atacar a Cristo. Es más, Jesús le dijo a Pablo: Saulo, Saulo, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? ¿Y a quién persigo? A mí me persigues. A Jesús. Pero Pablo no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a la iglesia. Pero bueno, perseguir a la iglesia es perseguir el cuerpo de Cristo, es perseguir a Cristo mismo. Si amamos a Cristo, amamos a su iglesia. A veces por cualquier situación menor faltamos y algunos no se planifican para ir a la iglesia. Yo recuerdo de que yo era niño, mi mamá me mandaba a hacer antes de ir al colegio, en la noche anterior, los márgenes, la fecha, a dejar el bulto listo para el siguiente día, tenía el uniforme listo, de manera que me levantaba, me bañaba rápido, hacía eso y para el colegio, pero ya lo tenía todo planificado. Yo te quiero hacer esa pregunta, ¿tú te planificas con anticipación para venir el domingo? Ese es un punto que todos debemos reflexionar. Y no porque por cualquier cosa yo falto o le doy otra cosa más importancia. Vean la Biblia que la santa convocatoria, por eso la palabra iglesia o eclesía, como algunos teólogos también lo mencionan, es asamblea de llamado, es una asamblea. Y la asamblea, el concepto de asamblea ha estado a lo largo de toda la escritura. Es una santa convocatoria a la cual debemos estar allí. Yo creo que a veces hay un problema es de prioridades. Pero hoy oro para que Dios ponga esa carga en sus corazones. Tomás ese día no estaba allí. No sabemos por qué. No sabemos dónde estaba. No vamos a especular en eso. Pero sabemos que debemos estar. Hay una bendición de estar. Ahora, por eso Jesús en su gran amor y en su gran misericordia, 8 días después, se le aparece. Pasa a ustedes. Y va directamente a Tomás. Tomás, toma, mete tu dedo aquí en mi mano. Tomás, mete tu dedo aquí en mi costado.
y no seas incrédulo, sino creyente. Vamos a leerlos allí juntos. Estamos en el versículo 27. Juan 20:27. Todos atentos. Juan capítulo 20, versículo 27. Y no seas incrédulo, sino creyente. Versículo 28. Entonces, Tomás, miren esto es algo asombroso. Qué hermoso es nuestro buen Dios. Que Tomás pasó en aquel momento de la duda a la fe. Tomás pasó en aquel momento de la negación a la adoración. Y dijo, Señor mío y Dios mío. Pedro había dicho en una ocasión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esa piedra que acabas de decir, edificaré mi iglesia. Ok. Pero Tomás fue el primero que literalmente dijo, Señor mío y Dios mío. Lo llamó su Dios. Gloria a Dios que manifestó amor y misericordia allí sobre Tomás. Qué hermoso es el Señor, cuán paciente fue con Tomás, pero también cuán paciente ha sido Dios con nosotros. Levante la mano a aquellos que reconocen que Dios ha sido muy paciente con ustedes. Gloria a Dios, hermanos. Porque si no fuera por la gracia de Dios, ninguno estuviéramos aquí. Pero debemos esa misericordia que hemos recibido, debemos extenderla a otros. Debemos ser misericordiosos con otros. Debemos ser misericordiosos con los más débiles, con los que tienen más dudas, más luchas, con los que tienen una conciencia más débil, con los que tienden a extraviarse con facilidad, con aquellos que parecen un poco como que alumnos torpes o soldados inexpertos. Dichoso el que ha aprendido a tener paciencia con los hermanos. Y Dios siempre nos va a rodear de personas para que también extendamos misericordia. ¿Has sido misericordioso con otros hermanos, te pregunto? ¿O tiendes a impacientarte rápido? De nada te molesta, de nada te ofende, de nada quisieras cortarlo de la iglesia, porque tendemos a ser así, ¿verdad? No, este no tiene pinta que es cristiano, este como que una cizaña en vez de trigo. Fuera de aquí. Gloria a Dios que el Señor dijo, no hagan eso. A su debido tiempo, los ángeles separarán el trigo de la cizaña. Pero nosotros somos dados a etiquetar rápidamente. Que Dios nos ayude. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos con mansedumbre dar respuesta a los que demandan esa razón de la esperanza. Y dice ¿por qué? Dice, ¿qué tal si Dios les concede que se arrepientan? Vamos a buscar ese versículo. Si Dios les conceda que se arrepienta. Ya le voy a decir la cita. Eso está en 2 de Timoteo 2:25. Vamos a leer. 2 de Timoteo 2:25. Todos atentos. 2 de Timoteo 2:25. El apóstol Pablo le está dando instrucciones a Timoteo. Segunda de Timoteo 2:25. Dice que con mansedumbre. A ver, todos leyéndolo juntos. ¿Cómo dice? Que con mansedumbre. ¿Cómo deberíamos corregir? Con ira. Peleando. A ver quién tiene la razón.
No, no dice eso, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Es más, en este versículo también nos dice que el arrepentimiento es una concesión de Dios. Si Dios les concede el hecho de que alguien se arrepiente, eso ya es una concesión divina. Es un regalo de Dios. Es la gracia y la misericordia de Dios. Porque Dios a quien quiere endurecer, endurece, y a quien quiere tener misericordia, tiene misericordia. Eso lo dice Romanos capítulo 9. Dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces debemos practicar la misericordia, hermanos. Ahora, yo me imagino que en esa semana Tomás le tuvieron que haber llegado muchos pensamientos. Cuando le dijeron, Tomás, sí, lo vimos. Pero ¿cómo es posible? Sí, Tomás, lo vimos. Y yo imagino Tomás pensando en esa semana, en esos 8 días. Seguramente pudo haber recordado muchos pasajes. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Es decir, estaríamos hablando de casi 2500 años antes de Cristo, antes de que Abraham fuese, yo soy, antes de Abraham. O cuando dijo en Juan 10:30, el Padre y yo somos uno. Somos uno. O cuando Jesús dijo, por ejemplo, muéstranos al Padre, y Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O cuando dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. O cuando le perdonó los pecados a aquel paralítico, que los fariseos dijeron, ¿y qué se cree este que perdone pecado? Solo Dios es el único que puede perdonar pecado, pero precisamente Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Pero quiero que lean conmigo Juan 10:29. Porque luego que Jesús le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Y Jesús dijo en el versículo Juan 10:27, dos versículos antes, muy bien. No seas incrédulo, sino creyente. Versículo 28. Él le dijo, Señor mío y Dios mío. Versículo 29. Porque me has visto, Tomás, creíste. Pero ahora mire lo que dice el Señor Jesús. Ahora, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora, Jesús a ellos se les aparece, ellos tenían que ver, ellos lo vieron y creyeron. Es más, en una ocasión se apareció a más de 500 y todos vivían en esa época. Apareció a las mujeres, apareció a los hermanos, apareció a 500 al mismo tiempo, apareció a los apóstoles en varias ocasiones. Volvamos a poner la cita. Pero aquí dice, hizo Jesús, pasemos al 30, hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Ahora, presten atención lo que les voy a decir ahora. Quiero que todo el enfoque no lo pierdan de vista. Versículo 31. Pero estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Él le dijo, ustedes vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero ¿qué nos dio Jesús a nosotros para creer? A ellos les dijo, ustedes han visto y creen. Pero ¿qué nos dio a Jesús? O sea, ¿qué nos dio Jesús a nosotros para creer? Présteme la palabra aquí. Presten atención. Miren aquí.
Pero estas cosas se han escrito. ¿Para qué se escribieron? Otra vez. ¿Para qué se escribieron? Para que crean. ¿En quién? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo en Él tengamos vida. Es decir, ¿cómo podemos tener vida eterna? ¿Creyendo en quién? No, vamos paso a paso. No se queden, pero tampoco se adelanten. Otra vez. ¿Qué nos dio el Señor para tener vida eterna? A Cristo, ¿verdad? ¿Y qué nos manda? Que debemos creer que Cristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, porque creyendo en Él tenemos vida. Ahora, ¿qué nos dio para creer a Jesús? Estas cosas las he escrito, el Evangelio de Juan específicamente. Estas cosas le he escrito para que crean. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, pero el Señor sí nos dio para creer. Aparte de que la fe es un don de Dios, nos dio la palabra para creer, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gloria a Dios por la preciosa palabra del Señor. Aleluya. Entonces, si queremos que las personas se salven y tengan vida eterna, debemos presentarle ¿a quién? A Jesús. ¿Y cómo vamos a presentar a Jesucristo? ¿Qué pasa si una iglesia no predica la palabra? Yo digo que tienen que ser terriblemente malos para que manden al abismo del infierno a millones por negarle la palabra. Por muchos siglos, la iglesia tradicional romana prohibía predicar la Biblia. Es más, la predicaban en latín y prohibían que las personas pudieran leerla. Tenían secuestrado el púlpito y la Biblia. Y luego de la reforma, la Biblia volvió a estar en el centro y a ser predicada. Pero en este tiempo muchos tienen secuestrada la Biblia y ya no predican la Biblia, sino pseudos mensajes, un falso evangelio, y niegan la palabra. Es más, hay gente que dice, pero ¿y milagros? ¿Y si creen con los milagros? Hermano, los milagros no producen la fe salvadora y ese no es el objeto en lo cual debemos poner la mirada. Es más, Jesús le dijo, ustedes me buscan no por el pan de vida eterna, sino ustedes me buscan porque comieron el pan físico y se saciaron. Trabajen no por el pan que perece, sino por el pan que para vida eterna permanece. Cuando Jesús les dijo la palabra en Juan 6, el que no come mi carne, bebe mi sangre, no tiene parte de mí. Muchos lo abandonaron y se fueron. La multitud se fue. Jesús no fue atrás de ellos. Es más, le dijo a los 12, si quiere también se van ustedes. Jesús no estaba detrás de las multitudes, hermanos. Esos son los falsos predicadores que buscan eso. Jesús dijo, escuchen bien, si quiere se van ustedes. ¿Y sabe qué le dijo Pedro? ¿A dónde más vamos a ir? Solo tú tienes palabra, solo tú tienes palabra, solo tú tienes palabra de vida eterna. Aleluya. Por eso creemos en la sola escritura. Creemos que la palabra de Cristo es suficiente. Les voy a poner otro ejemplo. Mira lo que dice la palabra en Lucas 16. Todos atentos, Lucas 16, versículo 25, por allí. Lucas 16, 25. ¿Cuántos han escuchado el pasaje de Lázaro y el rico? Dice que Lázaro era un hombre que estaba lleno de llagas, vivía en una situación deplorable a las puertas de la casa del rico.
que vivía con esplendidez, se vestía de púrpura y vivía con abundancia de todo. Dice que hasta las llagas, los perros le lamían las llagas a Lázaro. Y dice que un día murieron los dos. Y dice que Lázaro fue al seno de Abraham. Vamos a leerlo desde el 20. Lucas 16:20. Había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Versículo 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió el rico y fue sepultado. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. NBI. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham, y Lázaro estaba junto a Abraham, en el seno de Abraham. Versículo 24. Y alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y que refresque mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. ¿Estoy sufriendo mucho en qué? En este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo que nos separa entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Padre Abraham, al menos manda a Lázaro que vaya a la casa de mi padre, para que advierta a cuántos hermanos tenía, a mis 5 hermanos, para que no vengan y terminen aquí al igual que yo, en este lugar de tormento. Tormento, infierno, sufrimiento, terriblemente. Mire todos los calificativos. Versículo 30. No, 29. ¿Qué le respondió Abraham? Él le dijo: ellos ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. Pero ya va, Moisés había muerto muchos años antes. Estaríamos hablando muchos años antes. Imagínense, más de 1600 años antes. ¿Y cómo es que tienen a Moisés? Escuchen esto. Cuando la Biblia habla de la escritura, muchas veces en el contexto de los evangelios, en esa época todavía no se había escrito el Nuevo Testamento. Es decir, que el Nuevo Testamento se escribió en el primer siglo. Es decir, que cuando ellos hablan de la escritura, ellos se están refiriendo al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, pero los judíos lo clasifican, llaman al Antiguo Testamento, lo llaman el Tanakh, que es un acróstico de la Torá, el Nevín y el Ketubín. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. El Nevín son los libros proféticos y el Ketubín son los salmos y los libros sapienciales. Pero los judíos, o en aquel tiempo, no se le llamaba como tal de esa forma, sino que decían Moisés, que es la Torá, los profetas y los salmos. O algunos lo llamaban, para hacerlo más corto, Moisés y los profetas, para referirse a la escritura. Entonces, cuando Abraham le está diciendo a el rico, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que ya también muchos habían muerto, todos los habían matado, hasta Juan el Bautista, le estaba diciendo, ellos tienen que
Ellos tienen la escritura. A ella o a ellos que oigan. ¿Qué estaba pidiendo el rico? Que fuera Lázaro y se les apareciera. No vayan a terminar como su hermano. Pero Abraham dijo no. Ellos tienen ¿qué? La escritura, versículo 30. 30. 30. Ahí dice, no les harán caso, padre Abraham. El rico, en cambio, si se les presentare, dice el rico, si se le presentare uno entre los muertos, se arrepentirán. Versículo 31. Abraham le dijo, si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. La fe salvífica y verdadera viene solo a través de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¡Aleluya! Mira lo que dijo Jesús en Juan 5:23. Juan capítulo 5, versículo 23. Para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Versículo 24. Ciertamente les aseguro que el que oye ¿qué? Que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. Hermanos, los que son del Señor, ellos van a oír la palabra de Dios, ellos van a creer a la palabra de Dios, porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. En Juan 5:39, ¿qué fue lo que dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a los judíos? Juan 5:39, unos versículos más adelante. Vamos a leer, mire cómo dice, ustedes estudian con diligencia, ¿qué? ¿Qué estudian con diligencia? ¿Y cuáles eran las escrituras en ese momento? El Antiguo Testamento, que era Moisés, los profetas y los salmos. Muy bien. Ustedes escudriñan las escrituras, le dijo a los judíos. ¿Por qué? Porque ustedes creen que en ella ustedes van a hallar la vida eterna. Pero les vengo a decir algo. La escritura sabe de quién habla, dijo Jesús. De mí. ¿De qué habló Moisés? De Cristo. ¿De quién habló Abraham? Dijo que lo vio y se gozó. De Cristo. ¿De quién habló el profeta Daniel, el profeta Isaías, el profeta Ezequiel, el profeta Jeremías? ¿De quiénes hablaron? El profeta Zacarías. ¿De quién hablaron? De Jesús, hermanos. Y ustedes no quieren venir a mí para que yo le dé vida eterna. Versículo 40. Ellas son las que antes, sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Toda la escritura apunta a Cristo y a la obra que Él consumó en la cruz cuando dijo, consumado es, tetelestai, gloria a Dios, Él ha vencido, aleluya. Cuando Pablo y Silas predicaban, ¿qué hacían los de Berea? Escudriñando que lo que Pablo decía estaban en las escrituras, cumpliéndose en Cristo. Ajá, ¿y cuáles eran las escrituras? El Antiguo Testamento. ¿Qué dijo Pablo cuando estaba ante el rey Agripa? Lo único que he hablado es lo que los profetas y Moisés han dicho acerca de lo que se iba a cumplir en cuanto al Mesías. Lucas 24:18. Miren otro acontecimiento después de la resurrección. Lucas 24:18. Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero
en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Jesús le dijo, ¿qué cosas? Ellos no sabían que era Jesús. Jesús le dijo, le responden ellos, acerca de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obra y en la palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que habían visto en visión ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le respondió Jesús? Oh, insensatos y tardos de corazón. Oye, oh insensatos y tardos de corazón. ¿Pero por qué le dijo así? Para creer. ¿Para creer qué? Todo lo que los profetas habían dicho. Versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? 27. Y comenzando ¿desde dónde? Desde Moisés. ¿Dónde comienza Moisés en la Biblia? En Génesis. Porque escribe. Génesis fue escrito por Moisés cuando iban deambulando por el desierto. Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las. ¿Qué hizo Jesús? Claro, no la tenían así. Él empezó a citar todas las profecías, todos los pasajes que hablaban de que era necesario que el Mesías viniera, que sufriera y muriera para la redención de nosotros, de nuestros pecados. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Les dije al inicio que las probabilidades, les dije que habían más de 60 profecías directas y más de 260 ramificaciones de profecía cumplidas en Jesús. Más de 60 más 260. Y les dije que si solamente 8 se cumplieran en otra persona, 8, no las 60 ni las 268, las probabilidades serían una entre 1 por 10 a la potencia de 17, lo que equivale a 1 con 17 cero, que se leería matemáticamente como una entre 100.000 billones de probabilidades. Es un número que hasta en su calculadora va a decir error. Porque todo se cumplió en Cristo. ¿Por qué nosotros ya no celebramos la Pascua? Porque Pablo dijo en 1 Corintios 5:7 que Cristo es nuestra Pascua. Cristo era el Cordero Pascual que tenía que ser sacrificado. Una ofrenda una vez y para siempre. Hizo perfecto a los santos, dice el autor de los Hebreos. A través de Cristo podemos vivir sin levadura, como se celebraba en la fiesta del pan sin levadura. En Cristo ya se cumplió las primicias. Por eso como iglesia no celebramos fiesta de primicia, porque ya Cristo resucitó y Él es la primicia de los que resucitaron. Ven contradicciones de algunos que celebran una fiesta y otras no. Yo no sé cómo enseñan así, ¿verdad? Bueno, por la gracia y misericordia estamos aquí, hermano. En otro tiempo también yo anduve en eso. Me arrepentí, bueno, confesé, estaba en ignorancia, pero lo digo para advertirle, para que no sigamos en el error. Y que si vamos a corregirlo, vamos a hacer con mansedumbre por si quizás
se arrepienten, ¿no? Dios les conceda ¿qué? Que se arrepientan. Pentecostés, ¿tenemos que seguir celebrando la fiesta de Pentecostés? No. Ya hubo un cumplimiento de Pentecostés cuando el Señor derramó su Espíritu Santo sobre la iglesia, en Hechos capítulo 2, trayendo a colación el cumplimiento de la profecía que aparece en Joel 2:28. Y pudiéramos hablar de la fiesta de las trompetas, de la expiación, de los tabernáculos. Todas se cumplieron en Cristo. Ahora, escuchen algunas de las profecías. Nacido de la simiente de una mujer, también nacido de una virgen, como dice Isaías 7:14, he aquí que la virgen concebirá. Hijo de Dios será llamado, yo publicaré mi decreto, dice el Salmo 2:7, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, simiente de Abraham. En ti, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, le dijo en Génesis 12:2 y Génesis 22:18. Hijo de Isaac, hijo de Jacob. Tenía que ser de la tribu, ¿cuál tribu? De Judá. Eso está en Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá. Ya estaba hablando ya de que era un reino, porque habla de un cetro, que luego queda más claro en el pacto davídico cuando dice, cuyo reino no tendrá fin. Línea familia de Isaí, de la casa de David, nacido en Belén. Tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Que iba a ser homenajeado con regalos, que iba a haber matanza como sucedió cuando los días de Herodes. Jeremías 31:15, así ha dicho Jehová, voz de oída en Ramá, llanto, lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Jeremías 31:15. Y siempre aparece el cumplimiento y los apóstoles diciendo para que se cumpliera la profecía. Su preexistencia, Miqueas 5:2. Será llamado Señor. Como dice el Salmo 110, dijo mi Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tu pie. Un judío, ¿cómo entendía eso? Dijo mi Señor a mi Señor. No entiendo, un Señor, otro Señor. Bueno, ahí vemos el cumplimiento en Cristo, el Hijo de Dios. Como lo llama Daniel, hijo de hombre, uno semejante a Dios. Será llamado Señor, será llamado Emanuel, será un profeta, como dice Deuteronomio 18:18, porque Moisés dijo de parte de Dios, profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. Y por eso Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado en otro tiempo por los profetas, porque en aquel tiempo no había escritura todavía, entonces Dios hablaba era por profeta. Pero ahora en los postreros tiempos, dice el escritor de Hebreo, ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó soberano de todo, hermanos. Eso tenemos que comprenderlo en nuestro corazón. El cumplimiento está en Cristo. Sería sacerdote, Salmo 110:4. Sería juez, Isaías 33:22. Sería rey, porque yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Es decir, que en Cristo, Cristo es el verdadero profeta, el sumo sacerdote y el rey. Ya Dios ha hablado todo lo que iba a decir por medio del Hijo y lo tenemos aquí escrito. Pero hay gente que no le importa la palabra. Hay gente que lo que quiere ver es porque no van a la escritura, hermanos. Oro a Dios para que traiga un amor verdadero por su palabra. Porque si tú amas a Cristo, que es la palabra encarnada, tú también vas a amar la palabra inspirada de Dios. Porque Cristo es la palabra hecha carne. Entonces tú debes amar su palabra. Si alguien dice que no ama su palabra es porque no ama a Cristo. Hermanos,
No voy a terminar porque no me va a dar tiempo, pero todas las profecías se han cumplido en Cristo. Lloro a Dios para que abra tus ojos y que puedas ver su belleza. Por eso, como le dijo a Tomás, bienaventurado los que no vieron y creyeron. Pero Juan dice, esto se ha escrito para que creas. Hoy tú tienes la oportunidad, así como Cristo les dio la oportunidad de que lo vieran, hoy tú estás teniendo una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? De que Cristo sea revelado hoy por medio de la Escritura. Y que puedas ver, y que puedas amarle, y que puedas creer en Él. Como le dijo a Abraham, ellos tienen la Escritura, tú estás escuchando la palabra, hoy es el día para que volvamos y que creamos en el Señor, en el Hijo de Dios, y que creyendo en Él tengamos vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Porque el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. ¿Habrá alguien aquí hoy que cree con todo su corazón en Cristo? Y que dice, gracias Señor, porque permites que yo pueda creer a ti y deposito en ti toda mi confianza y toda mi esperanza. Entonces, esto fue hoy de la duda a la fe en Cristo. Vamos a estar en pie. Son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra.